Bienvenidos a otra entrega de las memorias de Sherlock Holmes. Hoy nos sumergimos en una historia donde el trabajo perfecto podría ser la trampa perfecta. Una oferta demasiado buena. Una empresa que no existe. Y un joven al borde de una red criminal más grande de lo que imagina. Prepárate para descubrir. El empleado del corredor de bolsa, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 1. Había transcurrido ya una semana sin caso, sin cliente, sin sobresaltos. La vida en Baker Street, cuando la rutina se imponía, adoptaba un ritmo peculiar, silencioso, ordenado, casi ritual. Holmes se movía entre sus experimentos químicos, sus recortes de prensa y sus ocasionales fugas mentales con una precisión que desafiaba la necesidad de compañía. Por mi parte, disfrutaba de aquellos días sin sangre ni misterio, aunque sabía, como todo aquel que ha vivido con Holmes, que la calma era solo una pausa entre tempestades. Fue una mañana de fines de octubre cuando el destino, una vez más, golpeó nuestra puerta en forma de un visitante nervioso, joven y con rostro marcado por el conflicto interno. «Señor Holmes», dijo con voz apretada al ser recibido en el salón. «Me llamo Hall Pycroft, y temo haber sido elegido por razones que no comprendo del todo». Holmes lo observó en silencio mientras el joven tomaba asiento. Yo me instalé frente a ellos, dispuesto a escuchar con atención. «¿Se refiere usted a una oferta de empleo inusual?», preguntó Holmes de pronto. El rostro de Pycroft se iluminó brevemente, como el de alguien que ve que no está loco. «Sí. Exactamente eso. Me han ofrecido un puesto que no solicité, y que parece demasiado bueno para ser cierto». Holmes entrelazó los dedos y se reclinó en su silla. «Entonces, señor Pycroft, le ruego que nos cuente su historia. Desde el principio». El joven tragó saliva y comenzó: «Trabajo desde hace años en una oficina de corredores de bolsa, la Mawson & Williams. Nada glamuroso, pero seguro. Hace unas semanas, fui informado de que no había vacantes estables para mí. Me dijeron que podrían contar conmigo solo de forma esporádica. Fue un golpe duro». «¿Y entonces?», dije yo, animándolo. Entonces recibí una carta. Provenía de una empresa llamada Franco Midland Hardware Company, con sede en Birmingham. Decían haber oído hablar de mí. Que buscaban a alguien de confianza. Me ofrecían el doble de lo que ganaba en la serie, y un puesto permanente». Holmes alzó una ceja. «¿Y usted aceptó?». «¿Quién no lo haría?», respondió Pycroft, casi avergonzado. «Me pidieron discreción. Que no hablara con nadie. Que el puesto debía ocuparlo con urgencia y máxima confidencialidad». «¿Y qué ocurrió al llegar a Birmingham?». «Me recibieron en un despacho que parecía demasiado nuevo. Impecable. Sin señales de trabajo real. Y el señor Pine, quien me entrevistó, actuaba con nerviosismo. Me puso a copiar cifras, a hacer cálculos sin contexto, y luego me dijo que debía regresar a Londres por unos días. Que me citarían más adelante». Holmes entrecerró los ojos. «¿Y desde entonces?». Silencio. «Pero hoy he recibido una nueva carta. Esta vez, firmada por el hermano del señor Pine. Me cita esta tarde, en una pensión del barrio de Kensington». Holmes se incorporó lentamente, como un animal que olfatea una tormenta. «Señor Pycroft, su historia es fascinante. Y, sin duda, inquietante. Si me lo permite, Watson y yo le acompañaremos esta tarde. Sospecho que hay más en juego que una simple oferta de empleo». Y así comenzó uno de los casos más extraños que recuerdo. Un caso donde la ambición, el engaño y una fachada impecable escondían un propósito tan oscuro como inesperado. Capítulo 2. La tarde cayó con una precisión casi matemática, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Holmes, siempre puntual,
insistió en que llegáramos con tiempo a la pensión donde el señor Pycroft había sido citado. Era una casa discreta, en una calle sin nombre ilustre, en el corazón de Kensington. Los escenarios anodinos, dijo Holmes mientras ajustaba sus guantes, suelen ocultar los actos más extraordinarios. Entramos sin anunciar nuestra presencia como acompañantes. Pycroft subió solo, tal como indicaban las instrucciones de la carta. Holmes y yo aguardamos en una habitación contigua, conectada por una puerta con cerradura mal alineada, perfecta para escuchar sin ser vistos. Desde allí, pudimos oír la conversación. El tono del nuevo interlocutor, quien se presentó como el hermano del señor Pine, tenía un deje apurado, casi febril. Hablaba con frases entrecortadas, como si cada palabra cargara más de lo que podía sostener. Señor Pycroft, le ruego no dude de nuestras intenciones, decía. Hemos tenido dificultades administrativas. Un traslado inesperado de sede. Pero el puesto sigue en pie. Debe confiar en nosotros. Eso espero, señor, respondió Pycroft con firmeza, aunque su voz mostraba desconfianza creciente. Pero comprenderá que todo esto me parece, cuanto menos, irregular. Lo entiendo, interrumpió el hombre. Pero no debe preocuparse. Pronto será citado a nuestra nueva sede, y podrá comenzar de inmediato. Todo está en orden. Holmes tocó mi hombro y señaló hacia la puerta. Sus ojos estaban entrecerrados. Estaba leyendo no solo las palabras, sino las pausas, los silencios, la respiración entre líneas. Este hombre no está mintiendo, murmuró Holmes al oído. Está asustado. Pasaron unos minutos más. Luego Pycroft se despidió y salió al pasillo. Holmes lo interceptó con un gesto tranquilo, y yo cerré la puerta tras de mí. ¿Qué ha notado?, preguntó Holmes sin rodeos. Está nervioso. Mucho más que la vez anterior. Y no mencionó en ningún momento un lugar o fecha concreta para que yo me incorpore. Holmes asintió. El teatro está montado. Pero el actor principal está improvisando. Watson, ¿qué opinas del rostro de alguien que huye, mientras intenta parecer firme? Que es más revelador que cualquier confesión. Holmes se giró hacia Pycroft. Necesito saber si recuerda usted el nombre del local donde tuvo su primera entrevista con el señor Pine. Sí. Era una oficina en Moore Street, Birmingham. Segundo piso, frente a una sastrería. Perfecto, dijo Holmes. Partiremos mañana a primera hora. Tengo la sospecha de que esa oficina contiene las respuestas que este hombre no se atreve a pronunciar. Pycroft asintió, aunque se le notaba más confundido que aliviado. ¿Y si no encontramos nada? Entonces, dijo Holmes mientras sacaba su reloj, será porque están borrando las huellas mientras hablamos. Pero si nos damos prisa, tal vez lleguemos antes de que cierren el telón. Capítulo 3. Partimos hacia Birmingham al amanecer. El tren, envuelto en niebla ligera, avanzaba con el ritmo monótono de las jornadas que preceden a una revelación. Holmes, como de costumbre, no perdió tiempo en conversación banal. Se mantenía en silencio, la mirada perdida en el horizonte gris que se deslizaba más allá del cristal. Watson, dijo de pronto, sin apartar la vista de la ventanilla, ¿te has preguntado alguna vez por qué un impostor organiza una pantomima con tanta precisión? Para ganarse la confianza, supongo. También, respondió. Pero, sobre todo, para entretener al sentido común. Mientras éste se distrae con lo verosímil, lo verdadero se escapa por la puerta trasera. Llegamos a Birmingham al filo del mediodía. La ciudad bullía con su energía industrial habitual, fábricas que escupían humo sin cesar, tranvías que chirriaban en las esquinas, y rostros grises que caminaban con la prisa resignada de quien ya no espera sorpresas del mundo. Holmes guió al señor Pycroft y a mí hasta Moore Street. Tal como él había recordado,
La oficina ocupaba un segundo piso frente a una sastrería. Subimos por una escalera estrecha, y allí, en la puerta de la oficina, nos encontramos con la primera señal inequívoca. Estaba cerrada con llave y empapelada con un cartel improvisado que decía traslado temporal. ¿Desde cuándo?, preguntó Holmes en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. El sastre del local de enfrente, un hombre mayor de nariz aguileña y mirada suspicaz, escuchó la pregunta desde su mostrador y salió a nuestro encuentro. ¿Buscan a los de la compañía del metal?, preguntó. Exactamente, dijo Holmes. Se largaron hace 2 días. Cargaron todo en un coche al anochecer. No dijeron nada. Solo dejaron ese letrero. Yo lo vi. Ni un mes estuvieron. Holmes agradeció con un leve gesto y se volvió hacia nosotros. Sabía que no encontraríamos personas, pero aún podemos encontrar rastros. Forzamos discretamente la cerradura y Holmes entró primero. La oficina estaba vacía, pero demasiado limpia. Había señales de reciente desinstalación, marcas de patas de mueble en el suelo, polvo acumulado excepto en los espacios recién despejados, y una silla olvidada en una esquina. Holmes se dirigió a ella sin vacilar. Pasó los dedos por el respaldo, luego se agachó para examinar las patas. ¿Ves esto, Watson? La madera tiene pequeñas fibras pegadas, papel rasgado, probablemente. Y aquí, una astilla de lacre rojo. ¿Qué clase de oficina comercial sella documentos en la propia silla? ¿Una falsificación? Una fábrica de documentos, corrigió. Y no solo eso. Una que necesitaba simular la actividad frenética de una empresa real para impresionar a su víctima, nuestro joven Pycroft. Holmes inspeccionó luego el marco de la ventana. Sacó una lupa y murmuró algo apenas audible. Manchas de hollín, pero también restos de tabaco importado, y de maquillaje. ¿Maquillaje? Disfraz, Watson. Uno de los visitantes que entraba o salía de aquí no era quien decía ser. Este lugar era un escenario. Lo que falta ahora es saber qué papel jugaba el señor Pycroft, sin saberlo. Regresamos a Londres esa misma tarde. Holmes no habló en todo el viaje, pero su mente no descansaba. Su mirada oscilaba entre los recuerdos y las hipótesis, como si en algún rincón de aquel vagón se encontrara el punto exacto donde la ilusión se sostenía. Ya en Baker Street, Holmes extendió sobre la mesa un plano del distrito bancario. Marcó con alfileres 3 oficinas, la sede de Mawson & Williams, el falso local de la Franco Midland, y un pequeño edificio en Bishopsgate que no reconocí. Este último, dijo, es una oficina de cambio menor, utilizada en el pasado por una banda especializada en movimientos financieros fraudulentos. El tipo de lugar que no llama la atención, pero que recibe grandes cantidades de dinero de forma intermitente. Y recientemente, ha reactivado su actividad. ¿Crees que el objetivo no era Pycroft, sino la oficina donde solía trabajar? Exactamente. Necesitaban a alguien con acceso, pero sin el peso de la sospecha. Un rostro familiar en el lugar correcto. Por eso lo sacaron. Por eso lo mantuvieron ocupado. Mientras tanto, alguien tomaba su lugar. Holmes encendió su pipa. Y mañana, Watson, iremos a comprobar si el impostor ha sido lo bastante inteligente como para repetir la rutina sin alterar la fachada. ¿Y si lo encontramos? Entonces, dijo Holmes, soltando el primer hilo de humo, lo atraparemos en su propio teatro. Bajo los aplausos de su víctima, y el cierre definitivo del telón. Capítulo 4. A la mañana siguiente, el cielo de Londres despertó con esa palidez que solo los días de desenlace saben mostrar. Holmes desayunó con una calma que desmentía su nivel de alerta. Cada sorbo de café era un cálculo, cada crujido del pan tostado, una línea de razonamiento. Watson, dijo mientras revisaba su reloj de bolsillo,
dentro de una hora, el impostor que usurpa la identidad de Pycroft debería estar sentado en el escritorio de Mawson & Williams, como si nada ocurriera. Hoy sabremos qué rostro ha asumido su nombre. Nos dirigimos al distrito financiero acompañados por el propio Pycroft, disfrazado con ropa más modesta de lo habitual y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. El objetivo era simple, observar sin ser visto. Nos apostamos en una esquina desde donde se divisaba perfectamente la entrada del edificio. Holmes no necesitó más que 15 minutos para señalar con discreción a un hombre de estatura media, bigote perfectamente recortado y un andar excesivamente seguro para ser un nuevo empleado. Ahí va, susurró. Y está interpretando su papel con demasiado entusiasmo. ¿Ese es yo?, preguntó Pycroft, estupefacto. Una versión muy pulida de ti, sí, dijo Holmes. Y precisamente por eso, peligrosa. El falso Pycroft saludó al portero del edificio, que lo dejó pasar sin reparos. Holmes esperó unos segundos, luego se dirigió a la entrada y pidió hablar con el gerente. Tras identificarse como asesor privado de Mawson & Williams, Holmes fue recibido con cierta reticencia, pero la presencia de Pycroft como empleado desplazado cambió el tono de inmediato. El gerente, un hombre alto de apellido Roberts, accedió a escucharnos. ¿Quiere decir que el señor Pycroft, el que trabaja aquí desde hace 2 semanas, no es este joven?, preguntó incrédulo. Exactamente, respondió Holmes. Y si tiene un minuto, se lo demostraremos sin lugar a dudas. Holmes pidió examinar el despacho temporal del impostor. Al ingresar, revisó con rapidez los documentos sobre la mesa, y su rostro se iluminó al encontrar lo que buscaba, una hoja de papel con nombres y cifras, en apariencia inofensiva, pero en clave. Aquí está, murmuró. Esta no es contabilidad. Es un registro de movimientos de acciones. Cada cifra representa una transacción falsa, usada para manipular artificialmente el valor de ciertas empresas en bolsa. Está diciendo que mientras ustedes creían que Pycroft trabajaba aquí, su doble estaba usando su identidad para ejecutar fraudes bursátiles en nombre de la firma. Y cada movimiento tiene la coartada perfecta, está firmado con el nombre de un empleado recomendado y aprobado por la propia empresa. Holmes se dirigió a Roberts con gravedad. Lamento decirle que su oficina ha sido utilizada como instrumento sin saberlo. Y que cada segundo que ese hombre permanece dentro, incrementa el alcance del fraude. Pycroft intervino. ¿Qué hacemos? Lo enfrentaremos. Pero no ahora. Esta noche, cuando venga a recoger los documentos que esconde tras el horario laboral. Ahí, sin testigos, sin confusión, sin escapatoria. Holmes organizó la trampa con la precisión de un director de orquesta. Scotland Yard fue informada. Se dispuso vigilancia discreta. Y nosotros 3 aguardamos en un despacho oscuro, adyacente al archivo principal. A las 7:15, el impostor apareció. Caminaba con tranquilidad, saludó al guardia nocturno y se dirigió al escritorio. Extrajo una llave de su bolsillo y abrió un cajón oculto. Dentro, varios sobresellados, que colocó cuidadosamente en un maletín. Ahora, susurró Holmes. Salimos en silencio. El impostor no se percató de nuestra presencia hasta que tuvo una linterna en el rostro. Señor Pycroft, supongo, dijo Holmes con una sonrisa irónica. El hombre palideció. Yo, puedo explicar, no lo dudo, interrumpió Holmes. Pero le sugiero que guarde la explicación para el inspector que le aguarda en la puerta. Forrester apareció con 2 agentes. El hombre fue arrestado sin oponer resistencia. En sus ojos no había furia, sino resignación. No pensaba durar mucho, ¿verdad?, le dijo Holmes mientras se lo llevaban. Lo suficiente, respondió el impostor. Lo suficiente. Esa noche, de regreso en Baker Street,
Holmes se permitió una copa de Jerez. Watson, dijo mientras brindábamos, ¿sabes qué es lo más fascinante de este caso? ¿Qué? Que el crimen no fue contra el dinero, sino contra la identidad. Lo más valioso no era lo que robaban. Era lo que fingían ser. Capítulo 5. Los documentos encontrados en el maletín del impostor llenaban una carpeta gruesa, de esas que suelen contener balances anuales o contratos de alto nivel. Sin embargo, al examinar el contenido en Baker Street, Holmes descubrió que no se trataba de simples registros, era un sistema complejo de movimientos encadenados, nombres codificados y cuentas falsas. No es un fraude improvisado, dijo mientras extendía las hojas sobre la alfombra. Es un circuito que ha estado activo durante meses, tal vez años. Y nuestro impostor no era el cerebro, sino el engranaje. ¿Y el resto de la maquinaria? Pregunté. Aún lo ignoro. Pero esto, dijo señalando una hoja con columnas de iniciales, es un mapa. Una guía hacia quienes sí dirigen esta red. Pycroft, aún atónito por todo lo ocurrido, se unió a nosotros. Su rostro ya no mostraba ansiedad, sino una mezcla extraña de alivio y humillación. ¿Cree usted que lo buscaban a mí, o a alguien con mis características? Lo buscaban a usted, respondió Holmes. Su perfil exacto. Un joven prometedor, con acceso a oficinas internas, y sobre todo, discreto. No querían un ladrón, querían un puente. ¿Y ahora qué ocurrirá conmigo? Holmes se volvió hacia él con tono grave. Ahora, señor Pycroft, debe decidir si quiere enterrar este episodio, o usarlo para limpiar su nombre y proteger a quienes podrían ser víctimas de lo mismo. El joven asintió. Entonces cuente conmigo. Durante los días siguientes, Holmes trabajó en silencio, enviando copias de los documentos cifrados a la policía financiera, a Scotland Yard y a un socio suyo en el continente. La clave estaba en una firma impresa al pie de varias hojas, Harris & Leopold, Agencia Internacional de Comercio Privado. ¿Una tapadera? Pregunté. Algo peor, dijo Holmes. Una empresa real, con fachada legal, pero que actúa como puente para estas operaciones. Si logramos probar su vínculo con nuestro impostor, podremos cerrar el círculo. Entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, mientras trabajábamos en la transcripción de una página clave, alguien llamó a la puerta con fuerza. Era el inspector Forrester. Traía malas noticias. El impostor ha desaparecido, dijo. Escapó durante un traslado rutinario entre la comisaría y el tribunal de Bow Street. ¿Cómo? Pregunté. ¿No estaba bajo vigilancia? Estaba. Pero alguien lo esperaba. Un coche sin placas, sin ruido, sin testigos. Lo sacaron en cuestión de segundos. Holmes cerró los ojos. No de frustración, sino de cálculo. Entonces tenemos la confirmación que faltaba, dijo al fin. Este hombre no actuaba solo. Tenía respaldo. Y quien lo ayudó a escapar, acaba de firmar su propia exposición. ¿Qué propones ahora? Seguir la pista del dinero. El fraude siempre deja un rastro. Y si la ley no llega antes, tal vez nosotros sí. Esa misma noche, Holmes redactó una carta dirigida a un contacto en Amberes. Luego quemó 2 de los documentos originales, dejando solo las copias cifradas. ¿Por qué los quemas? Pregunté. Porque no deben caer en manos equivocadas. Hay cosas que, incluso en nombre de la justicia, no deben existir más de lo necesario. La brasa consumió las hojas con lentitud. Y en ese silencio, entendí que el caso, lejos de cerrarse, acababa de revelar su capa más peligrosa, la de los hombres que no necesitan robar, porque saben cómo mover a quienes sí lo hacen. Capítulo 6. Los días siguientes marcaron un cambio de ritmo.
El misterio ya no se escondía en las sombras de una oficina vacía o en la falsa identidad de un impostor, sino en los hilos invisibles de una red que operaba en múltiples países, bajo múltiples nombres. Holmes, que despreciaba la burocracia pero dominaba sus debilidades, sabía exactamente dónde atacar. La clave no está en las personas, me dijo mientras examinaba mapas de Amberes, Marsella y Liverpool. Está en las transacciones. Los documentos que interceptamos muestran flujos de capital que no pueden explicarse con operaciones comerciales legítimas. Harris y Leopold son un velo. Lo que debemos encontrar es la mano que lo sostiene. A través de su contacto en Amberes, un banquero retirado llamado Van den Meer, Holmes obtuvo una lista de transferencias realizadas desde la cuenta de Harris and Leopold en el último mes. Había más de 30. Todas dirigidas a entidades pequeñas, poco conocidas, en puertos y ciudades industriales. Y una en particular llamó su atención, Lemberg Holdings, en Rotterdam. La transacción coincide con la fecha en que desapareció nuestro impostor, señaló. Y se realizó en efectivo. En persona. ¿Crees que lo sacaron de Inglaterra para protegerlo? ¿O para silenciarlo? Mientras Holmes organizaba la logística de un movimiento más amplio, Pycroft regresó a nuestra residencia en Baker Street. Traía consigo una carta que le habían dejado en su antigua oficina. No estaba firmada. Solo decía, el papel ya fue interpretado. No lo repitas. No todos los errores reciben segundas oportunidades, una amenaza, dijo Holmes tras leerla. ¿De muerte? No, replicó. Peor. De olvido. Quieren que desaparezca sin que nadie vuelva a hablar de él. Que se desvanezca como parte de un rumor. El crimen más limpio es el que no deja historia. Pycroft, sin embargo, no se intimidó. Estoy dispuesto a testificar. A decir mi verdad ante quien sea. Pero necesito su ayuda para no convertirme en un estorbo más. Holmes lo miró con aprobación. Entonces serás nuestra última pieza. La que atraerá al cazador creyendo que la presa sigue viva. La operación comenzó una semana después. Holmes publicó un artículo anónimo en The Financial Gazette, donde revelaba, sin mencionar nombres, una posible conexión entre pequeñas oficinas de corretaje y una trama de manipulación bursátil a escala europea. El artículo fue cuidadosamente filtrado a través de contactos que lo harían llegar a oídos, no públicos, sino estratégicos. Lo leerán, me dijo. Y si temen que sepamos demasiado, se moverán. Y en su movimiento, se descubrirán. No pasaron 3 días antes de que sucediera. Un hombre intentó contactar a Pycroft bajo una identidad falsa. Se presentó como un periodista interesado en contar su historia. Holmes lo interceptó en el momento en que el encuentro iba a ocurrir. Era extranjero. Pasaporte suizo. Conexiones comerciales con Rotterdam. No vino a escuchar una historia, dijo Holmes mientras el hombre era interrogado por Forrester. Vino a confirmar hasta dónde llega la versión oficial. Y ahora, sabrán que los estamos viendo. Aquel arresto fue suficiente para que los engranajes de Scotland Yard comenzaran a girar. Bajo presión, el detenido confesó nombres, rutas y la implicación directa de 3 personas con vínculos en Harris and Leopold. Una semana más tarde, la empresa cerró por reestructuración. Pero Holmes sabía que eso no era una derrota, sino una muda de piel. Esto no termina aquí, dijo mientras guardaba los últimos informes en su archivo personal. Lo que destruimos es una fachada. Pero los hombres detrás de esto, aún caminan por los salones respetables del poder. ¿Y qué harás? Esperar, respondió. No todos los enemigos deben ser perseguidos. Algunos solo necesitan saber que ya no pueden actuar sin ser vistos. Capítulo 7. El caso ya no ocupaba las portadas de los periódicos, pero su eco aún resonaba en los pasillos de las oficinas, en los clubes de caballeros,
En las casas de bolsa y en los despachos donde las apariencias eran más importantes que la verdad. Harris y Leopold había cerrado, sí. Pero el efecto dominó de su caída seguía dejando huellas. No hay nada que le guste menos al poder que verse reflejado en un espejo, dijo Holmes mientras hojeaba las últimas columnas económicas. Y nosotros, Watson, hemos construido uno bastante fiel. En los días posteriores al desmantelamiento de la red, llegaron cartas. Algunas anónimas, otras firmadas. Había agradecimientos silenciosos de empleados que, como Pycroft, habían sido reclutados sin saberlo para formar parte de una maquinaria más grande. También hubo advertencias veladas, redactadas con palabras educadas pero venenosas, recordándonos que había instituciones por encima de las sospechas. Holmes no se inmutó. Cuando el sistema se ofende, es porque la herida fue bien dirigida, murmuró. Una mañana, Pycroft regresó a Baker Street con el rostro tranquilo, por primera vez desde que lo habíamos conocido. Vestía de forma más sobria, pero había en su postura una firmeza nueva. Han reabierto mi puesto en Mawson & Williams, nos dijo. No por generosidad, sino por prudencia. ¿Y tú qué harás? Pregunté. Aceptarlo, respondió. Pero sin olvidar. No quiero convertirme en alguien complaciente. No después de saber lo cerca que estuve de no ser nadie. Holmes asintió. Eso es lo mejor que puedes sacar de todo esto, identidad. No un nombre, sino conciencia. Después de su marcha, Holmes volvió a guardar los documentos del caso en una carpeta etiquetada con tinta roja, caso Pycroft, identidad y doble rostro. ¿Realmente crees que volverán a intentarlo? Pregunté mientras él cerraba su archivo. Con otro nombre, otra ciudad, otro método, sí. Porque los que se alimentan del vacío no temen al escándalo. Solo a la luz. Aquella tarde caminamos por Regent's Park en silencio. El aire tenía ese olor limpio que solo sigue a las tormentas. En cierto momento, Holmes se detuvo y miró el cielo sin decir nada. Este caso, no fue como los otros, dije por fin. No hubo crimen sangriento. No hubo cadáver. Pero tampoco fue menos grave. Fue más grave, dijo. Porque fue invisible. Y el crimen que no se ve, es el más difícil de combatir. Me quedé reflexionando en sus palabras mientras retomábamos el camino de regreso a Baker Street. Pasamos junto a un niño que vendía periódicos. Gritaba titulares sobre política, sobre deportes, sobre un incendio en los muelles. Nadie mencionaba ya el fraude. ¿Y si todo esto se olvida? Pregunté. Entonces nos quedará la historia, dijo Holmes. Y mientras haya quien la escuche, no todo estará perdido. Capítulo 8. Una semana después de cerrar el expediente, cuando la normalidad empezaba a retomar sus costumbres en Baker Street, llegó una carta inesperada. Estaba escrita con tinta azul sobre papel de algodón, sin membrete, sin firma. Pero lo que decía bastaba para alterar el rostro de Holmes. ¿Mala noticia?, pregunté, al ver su expresión ensombrecerse. Una revelación, respondió, mientras dejaba la carta sobre la mesa. Alguien dentro del propio consejo directivo de Mawson & Williams sabía del impostor, y no lo denunció. Leí la nota. Era breve, casi críptica. El silencio de los cómplices siempre suena igual, como eficiencia. Esto cambia todo, dije. Hasta ahora, pensábamos que eran víctimas indirectas. Y ahora, añadió Holmes, parecen ser socios pasivos. No movieron un dedo para impedirlo. Tal vez porque les convenía. Inmediatamente, Holmes redactó una invitación para el señor Roberts, el gerente con el que habíamos hablado durante la investigación. Lo citó en Baker Street, sin especificar el motivo. ¿Y si no acude? Acudirá. Porque el miedo a lo que no se dice, pesa más que el miedo a lo que se revela. Roberts llegó puntual, pero incómodo.
Sus modales eran impecables, pero sudaba más de lo que permitía el clima. Holmes lo recibió con cortesía, lo invitó a sentarse y le ofreció una copa de jerez que fue declinada con un gesto. Señor Roberts, comenzó Holmes, ¿sabe usted quién autorizó el ingreso del falso Pycroft sin validar adecuadamente su identidad? No recuerdo los detalles, respondió el gerente, esquivo. Eso imaginaba, dijo Holmes. Porque usted no lo autorizó. Pero alguien por encima de usted sí lo hizo. Alguien que ha logrado que toda la responsabilidad recaiga en usted. El rostro de Roberts palideció ligeramente. ¿Está usted sugiriendo? Estoy afirmando, interrumpió Holmes. Pero no lo haré público. No aún. Lo que quiero saber es si está dispuesto a colaborar. Roberts tragó saliva. ¿Colaborar cómo? Entregando los nombres, los documentos, los registros internos que prueben quién dentro de su consejo ignoró las señales. No busco un escándalo. Busco la verdad. Y si usted me la da, su nombre saldrá limpio. Hubo una larga pausa. Le enviaré algo en 3 días, dijo Roberts al levantarse. Pero si no recibe nada, olvide que vine. Holmes no respondió. Solo asintió con suavidad, como quien ya sabía cuál sería la elección. Durante las noches siguientes, Holmes apenas durmió. Estaba concentrado en reconstruir el esquema completo de la red, pero ahora desde otro ángulo, la complicidad institucional. El crimen no estaba solo en las transacciones, sino en las omisiones. Al tercer día, llegó un sobre marrón. Dentro, una lista de reuniones internas, firmas cruzadas y aprobaciones con rúbricas falsificadas o deliberadamente ambiguas. Aquí está, dijo Holmes. No el fraude. La estructura que lo permitió. Me senté junto a él. Era una trama densa, tejida no con mentiras, sino con silencio. ¿Y qué harás con esto? Nada, dijo, para mi sorpresa. No por cobardía, sino porque el sistema ya ha empezado a corregirse desde dentro. Si lo exponemos ahora, solo crearán otra fachada. Pero si saben que lo sabemos, tendrán que mantener las manos quietas. ¿Confiarás en ellos? No. Pero confiaré en el miedo que ahora los habita. Eso será suficiente, por un tiempo. Capítulo 9. El caso, en apariencia, había terminado. La red se había desmantelado, el impostor se había esfumado, o había sido silenciado, y los cómplices, aunque no expuestos públicamente, sabían que la sombra de Baker Street aún nos observaba. Sin embargo, Holmes no daba señales de cerrar del todo su carpeta. ¿A qué esperas? Le pregunté una tarde mientras lo veía revisar por 5ª vez los mismos informes. A la última jugada, respondió, sin levantar la vista. Toda red criminal tiene un resorte final. Una válvula de escape. El gesto que permite a quienes están arriba desligarse de los hilos antes de que el telón caiga. Si puedo predecirlo, podré impedirlo. Y ese gesto llegó en forma de una convocatoria. La Junta de Regulación Financiera anunciaba una sesión extraordinaria, con acceso restringido, para tratar cuestiones de integridad en el mercado de valores. Holmes sonrió al leer la noticia. Ahí está, murmuró. El sistema se autodepura, cuando teme que otros lo hagan desde fuera. Holmes no fue invitado a esa sesión. Pero su presencia se hizo sentir. Entregó a uno de sus contactos una carta anónima, detallando las conexiones entre Mawson & Williams, Harris & Leopold, y los movimientos sospechosos que ahora estaban bajo vigilancia. No necesito estar presente, me dijo. Solo necesito que lo estén mis palabras. Los días siguientes fueron de un silencio denso, como el que sigue a un terremoto que ha pasado pero cuyas réplicas aún tiemblan bajo tierra. Pycroft volvió a su puesto, esta vez con un ascenso discreto. No como recompensa, sino como forma de asegurar su lealtad y su silencio.
¿Vas a hablar? Le pregunté en una visita. No necesito hacerlo, me dijo. Mi historia ya fue contada. Y si la vuelven a intentar, estaré listo. Holmes, por su parte, volvió a sus hábitos. Tabaco, prensa, experimentos, violín. Pero había en él una energía contenida, como si el caso lo hubiera desgastado más de lo habitual. No en la mente, sino en la conciencia. Una noche, lo encontré en su sillón, contemplando el fuego sin decir palabra. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, Watson. Pero no todo está resuelto. ¿A qué te refieres? A que desmantelamos una red. Pero no su causa. El mundo moderno ha cambiado. Antes, un asesino actuaba con puñal. Ahora lo hace con un papel firmado. Antes, el crimen era visible. Ahora se oculta en el lenguaje de la ley. Me quedé en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. ¿Y eso te desanima? Al contrario, dijo, esbozando una leve sonrisa. Me mantiene despierto. Esa noche, mientras Londres dormía bajo un cielo sin estrellas, entendí que Holmes no necesitaba casos para ser útil. Bastaba con que existieran secretos. Porque mientras el mundo los fabricara, él seguiría allí. No como héroe. No como juez. Sino como el testigo silencioso de aquello que se esconde a plena luz del día. Capítulo 10. El otoño londinense llegó con sus nieblas suaves y su inconfundible silencio de hojas secas. Los titulares habían cambiado. Nadie hablaba ya de corredores de bolsa, de fraudes invisibles o de redes internacionales. Pero en Baker Street aún se respiraba el eco de todo lo que no fue contado. Holmes guardó la carpeta del caso Pycroft en su archivo privado, no junto a los demás, sino en una sección discreta, sin etiqueta visible. ¿Por qué ahí?, pregunté. Porque este caso no necesita ser recordado. Solo necesita no repetirse. Pasaron días tranquilos. Sin clientes. Sin sobresaltos. Pero también sin la habitual satisfacción del deber cumplido. A Holmes lo noté más introspectivo. Jugaba más con su violín, leía menos prensa, y evitaba temas financieros como si fuesen un veneno lento. Una noche, mientras fumábamos en silencio, rompió su mutismo. Watson, ¿crees que hicimos lo correcto? La pregunta me sorprendió. Sí, respondí con firmeza. Expusimos una red, evitamos nuevos crímenes, salvamos a un inocente. Sí, pero no tocamos a los verdaderos culpables. Tocarlos no siempre significa atraparlos, le dije. A veces basta con obligarlos a saberse vistos. Holmes esbozó una leve sonrisa. Buena frase. Escríbela, si quieres. Puede servirle a algún lector. Me reí. Y supe, entonces, que todo estaba en paz. Semanas después, Pycroft nos envió una carta. Había renunciado a su puesto en Mason & Williams. Había sido contratado por una firma menor, más modesta, pero honesta. En su carta decía, ahora sí siento que trabajo para algo que no necesita disfraces. Holmes la leyó 2 veces. Luego la quemó sin comentario alguno. Un nuevo hombre, dijo al fin. Gracias a ti. Gracias al miedo, corrigió. Yo solo señalé el espejo. Y así concluyó uno de los casos más sutiles y peligrosos que vivimos. No hubo persecuciones a caballo ni tiroteos en callejones oscuros. Solo palabras. Rostros prestados. Intenciones disfrazadas de oportunidades. Pero entre todo eso, hubo una verdad. La identidad, cuando se roba, deja heridas más hondas que el dinero. Y a veces, lo más heroico no es resolver un crimen, sino evitar que nunca más vuelva a pasar de la misma forma. Gracias por acompañarnos en esta entrega de las memorias de Sherlock Holmes. Si te atrapó esta historia sobre el poder,
la mentira y la identidad, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campana. Nuevos casos, nuevas intrigas, y siempre, una deducción esperando ser descubierta.